vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie esconde una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 y versículos 13 al 16. Hoy, hermanos y hermanas, esta identificación de parte de nuestro Señor Jesucristo de nosotros, de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Precisamente, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos llama a que tengamos tú y yo en cuenta que marcamos la diferencia, que los cristianos y las cristianas, los seguidores de Jesús, no son del montón, no hacen lo que hace todo el mundo, sino que nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas es con una nueva mentalidad, es con unos nuevos ojos, es con la razón iluminada por la luz de Cristo. Así que nosotros somos llamados a marcar la diferencia. Hoy tenemos un tema exquisito, hermanos y hermanas, porque de todas formas lo que Cristo nos está diciendo es que el propósito en nosotros los cristianos, con nuestra misión, es llevarle al mundo cuanto el mundo más necesita. Y la sal se ocupa, hermanos y hermanas, en el mundo de darle al mundo lo que el mundo necesita, con unas propiedades exquisitas que tiene la sal, como un condimento, como un preservativo, como algo que sirve y se utiliza para sanar heridas, porque cauteriza, porque preserva. Y la luz igual, hermanos y hermanas, tanto que necesita el mundo la luz. Para alumbrar, para servir en ilustrar los caminos, para disipar las tinieblas. De todo eso vamos a estar hablando hoy. De hecho, nuestra idea fuerza es la siguiente: Jesús quiere, hermanos y hermanas, que tú y yo aportemos como sal y como luz al mundo lo que más el mundo necesita. Esa es nuestra misión. Y hermanos y hermanas, puesto desde esta perspectiva, tú y yo tenemos que saber que en muchos momentos Jesucristo nos dijo a nosotros que no hemos sido nosotros los que lo hemos elegido, sino que ha sido Jesús el que nos ha elegido a nosotros. Por lo tanto, Cristo con esas palabras lo que está diciendo es que solo vienen a Él los que Dios llama. Y tú como discípulo, tú como creyente, tú como bautizado, como cristiano, tienes que sentirte que si has adherido a Jesús, es porque Jesús te llamó, es porque Jesús nos llamó. Y por lo tanto somos atraídos hacia las cosas de Dios y somos atraídos hacia las cosas del Padre. Pero esos que Jesús llama, hermanos y hermanas, o que Dios llama de alguna forma, hermanos y hermanas, no nos equivoquemos con ellos, porque vienen de todo y a veces no son los mejores. Y digo esto porque no para que nos sintamos mal, pero a veces uno dice: ¿cómo yo puedo ser sal de la tierra? ¿Cómo yo puedo ser luz del mundo y marcar la diferencia? Yo no soy de los mejores, yo no estoy capacitado, mi testimonio no es el mejor y no sirve de modelo. Pero eso, hermanos y hermanas, hoy, según la palabra de Dios, tú tienes que ver que eso no es impedimento para ninguno de nosotros.
si todavía no hemos llegado a ser sal de la tierra, porque estamos en crecimiento, porque estamos en formación, porque nos falta todavía de entregarnos y donarnos a las cosas de Dios, si todavía no podemos ser luz en el mundo, hermanos y hermanas, tú no veas esto como que es un impedimento perpetuo para no llegar al propósito que Dios quiere hoy en su palabra. Porque Jesús, hermanos y hermanas, hoy la palabra nos va a enseñar y Dios se encargan de transformarnos a nosotros, aunque no somos los mejores, hermanos y hermanas. Ellos se encargan de capacitarnos a nosotros, especialmente con el Espíritu Santo. Así que no tengas miedo. ¿Y para qué es todo esto? Pues, hermanos y hermanas, para que seamos sal, para que seamos luz, para que aportemos a ese mundo lo que más el mundo necesita. Por eso, recuerda eso muy bien. En todo cuanto tú hagas como cristiano, caramba, soy sal de la tierra y luz del mundo. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Jesús hoy, hermanos y hermanas, da dos advertencias. Vamos a empezar por eso. La primera la tenemos en el versículo 13. Cosas que pueden pasar con la sal y que no deben de pasar porque entonces no están cumpliendo verdaderamente su misión. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Esto es una advertencia por parte de Jesucristo. Lo que quiere decir es que si nos vemos como insípidos, si hemos perdido las propiedades de esa sal que tiene muchos propósitos buenos, hermanos y hermanas, para la vida, tenemos que estar en alerta porque a veces el cristiano ya no es sal, ya no marca la diferencia, ya no pone el gusto, el sabor en las cosas, hermanos y hermanas, se ha vuelto del montón y es insípido. Eso lo que Cristo nos está diciendo es que hay que evitarlo, ¿no? Porque nosotros, hermanos y hermanas, no somos insípidos. Es decir, que nosotros no nos podemos ver como personas que ya no aportan al mundo lo que más el mundo necesita. Igualmente pasa, hermanos y hermanas, con la luz. En los versículos 14 y 15, pues Jesús hace la misma advertencia. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Todo el mundo a la vez. No se puede esconder. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Pues deja de alumbrar, eso no tiene sentido. La ponen más bien sobre un candelero y que alumbre a todos los que están en la casa. O sea que también la luz puede perder el efecto tan grande que tiene de iluminar. La luz brilla, la luz ilumina. Entonces el propósito es ese: ¿cómo voy yo a meterla debajo de una mesa o taparla con un cajón para que no alumbre? Eso puede estar pasando en las vidas de todos nosotros. La vida de nosotros tiene que ser renovada, porque estas comparaciones, hermanos y hermanas, estas alegorías de sal y de luz, son propias nuestras y tenemos que verlas como que es propósito, como que es misión, como que es la diferencia que todos marcamos en la vida, hermanos y hermanas, para nosotros y para otros. Porque fíjate, la luz no tiene un propósito en sí misma. La sal no tiene un propósito en sí mismo. La sal no se sala a sí misma. La luz no se alumbra a sí misma, sino que es para los demás. El servicio es para los demás. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos que enfocar hoy lo que la palabra de Dios prácticamente nos dice. Lo que más se necesita en el mundo es eso, hermanos y hermanas, y es lo que tú y yo tenemos que ir viendo. Jesús enfatiza hoy también en la palabra, y no podemos dejar pasarlo por alto, lo que debe lograr esa luz y esa sal. Mira cómo es la conclusión o el final prácticamente del Evangelio de hoy en el versículo 16. Hagan pues que brille la luz ante los hombres, que vean estas obras buenas, porque esa es la misión de la sal para nosotros en el cristianismo. Las obras buenas que sirven de ejemplo, de servicio y de ayudar a los demás. Que vean estas obras buenas y por ellos den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Claro, todo lo que hacemos nosotros los cristianos es con la finalidad de glorificar el nombre de Dios, ya que no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo resucitado, vivo de entre los muertos, enviado por el Dios del cielo. Mira, lo que vamos a hacer hoy para poder entender esto un poquito mejor, hermanos y hermanas, vamos a contar con unas
tres lecturas que son, pues, y nos sirven a nosotros de complemento, complementarias, ¿verdad? Vamos a hablar de Pablo. Cómo Pablo enfoca lo de marcar la diferencia, ser sal en la tierra, ser luz en el mundo, y hasta Pedro. Vamos a enfocarnos también con Pedro brevemente, ¿verdad? Brevemente, para que nosotros podamos ver hacia dónde pues nos está enfocando la palabra de Dios, reflexionar un poquito más profundamente acerca de esta cualidad que se supone que tú y yo tengamos como discípulos de Cristo, camino a la santidad, vocación cristiana, vida espiritual, ¿no? Dentro de nuestra vida de testimonio aquí en la tierra. En Efesios, hermanos y hermanas, capítulo 5, 8 al 21, un poquito largo. Es bueno que lo leamos, hermanos y hermanas, porque este capítulo 5 de Efesios, Pablo le está diciendo a los efesios cómo deben imitar a Dios. Yo y tú, como sal de la tierra, como luz del mundo, logramos marcar la diferencia y tener las propiedades de lo que hace la sal, de cosas buenas, y la luz de cosas buenas, si usamos como modelo a nuestro Dios. Por eso este evangelio, este capítulo que vamos a leer de la palabra de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, nos da unas guías, hermanos y hermanas, y unas directrices para que lo podamos entender. Versículos 8 hasta el 21. Mira cómo dice: en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Claro que sí. Venimos de un mundo en que lamentablemente a veces, antes de convertirnos, estuvimos en las tinieblas. Pero ahora son luz del Señor. Y eso es lo que Cristo quiere enfatizar. Pórtense como hijos de la luz, con bondad. Ya empieza Pablo a decirnos lo que llevan los hijos de la luz. La bondad, con justicia. ¿Ah? Y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. O sea, los frutos de la luz, hermanos y hermanas, están marcados porque se portan bien las personas, porque tienen bondad y porque hacen la justicia. En el versículo 10 dice: busquen lo que agrada al Señor. Los que somos sal y luz, buscamos lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. No tomamos parte en las obras del mal porque somos luz. Por lo tanto, si no participamos de ellas, podemos señalarlas como que son de conducta mala. Porque ahí es que está lo insípido, ahí es que está lo oscuro, hermanos y hermanas. En el versículo 12 dice: solo decir lo que hace la gente a escondidas da vergüenza, porque esas son las obras de las tinieblas. Es lo que está enfatizando Pablo en ese texto, hermanos y hermanas. Pero al ser denunciadas por la luz, se vuelve claro todo, pues porque esa es la idea de la luz. Y lo que se ha aclarado llega incluso a ser la luz. Mira toda la misión que hay ahí en torno a disipar las tinieblas de la maldad con la luz de Cristo, hermanos y hermanas. Por eso dice en el versículo 14: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Porque, hermanos y hermanas, el que está despierto está en vigilante espera. El que está dormido está, pues, hermanos y hermanas, como aquel que no le importa y no está vigilando, y lo va a sorprender un día algo inesperado. En el versículo 15: examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres y mujeres sensatos. Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu. Intercambien salmos, intercambien himnos, intercambien cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Eso lo hace el que es sal de la tierra y luz del mundo. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Y finalmente en el versículo 21, expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros.
todo un mensaje, hermanos y hermanas, que no necesita explicación. Hoy esta palabra de Dios, cuando la complementamos, esto es cuestión de leerlo, releerlo, interiorizarlo, hacerlo nuestro, aplicarlo a nuestra vida. De todas formas, hermanos y hermanas, Pablo a los Efesios, en lo que hemos citado como sal de la tierra y luz del mundo, lo que nos está hablando es de una vida que es nueva. Rechazar todo lo que nos avergüenza, hermanos y hermanas, y que solo se hace en la oscuridad. Eso es lo que Pablo está señalando ahí. Eso, hermanos y hermanas, para muchos hoy en día en el mundo se ha convertido en algo normal y en algo aceptable. Y tú, si eres mayor de edad, te darás cuenta que hoy en día se hacen muchas cosas que en tiempos de antes escandalizaban, se consideraban inmorales, una falta de respeto. Realmente como que la situación moderna no tiene cierto pudor, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y hoy vemos, o cada vez vemos, según va avanzando el mundo, cómo las cosas se van liberando más. Y antes, si una mujer enseñaba un poquito más abajo de la rodilla, su pierna, era un escándalo. Y hoy en día ya no lo es. Por ese lado es que tú tienes que ver las cosas, ¿no? En el mundo muchas cosas se han convertido de la oscuridad en cosas normales, en cosas aceptables. Pero el que busca la luz, hermanos y hermanas, no puede ver como normal esas cosas. Ya que nosotros, hermanos y hermanas, miramos de frente al Señor, el que está en la oscuridad le ha dado la espalda a su Señor. Hermanos y hermanas, tú y yo lo vemos de frente, porque no debemos de esconder nada, ni sentirnos avergonzados de nada, porque no hacemos nada en la oscuridad. Hermanos y hermanas, Pablo nos dice que como sal y como luz tenemos que ser responsables en nuestra vida. Esos tiempos que estamos viviendo y que señalamos hoy, Pablo los enfoca como que son tiempos malos. ¿Qué quiere decir Pablo con que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos? Donde la sal se puede volver insípida, si lo queremos ver desde ese punto de vista, o donde la luz ya no puede brillar. Pues, hermanos y hermanas, ese sentido que dice Pablo hoy y que hemos citado en Efesios capítulo 5 versículo 16 es bien importante. Los tiempos son malos si tú y yo no sabemos juzgar en medio de todo lo que está ocurriendo, o si no sabemos elegir, hermanos y hermanas. La mentalidad del mundo, lamentablemente, hermanos y hermanas, puede invadirnos a nosotros, hacernos caer en la mediocridad como cristianos y en el testimonio, y nos conducen hacia el mal. Y tú y yo tenemos que estar prevenidos, porque eso es lo que hace insípido la vida cristiana, hermanos y hermanas. Nosotros cambiamos, hermanos y hermanas, las cosas en el mundo. Por eso marcamos la diferencia, ¿no? Las cambiamos cuando nos despertamos, porque no estamos dormidos, ¿no? Al despertar, hermanos y hermanas, nosotros descubrimos la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo, en lo que Pablo hoy nos está señalando. Pablo tiene otro texto importantísimo que nos ayuda hoy en esto de la sal, de la luz del mundo, marcar la diferencia, no dejar de brillar y no perder el sabor del cristianismo que le da al mundo, que se encuentra soso, si así lo queremos ver, porque esto como que es de condimento, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses, hermanos y hermanas, capítulo 5, versículos 5 al 8. Pablo ahí dice, hermanos y hermanas, somos hijos de la luz. Y mira cómo enfoca Pablo todo esto de que nosotros somos los hijos de la luz y a lo que él se refiere. Pero ustedes, dice Pablo, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no nos sorprenda, el día del Señor, el día del juicio, el día de la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar despiertos y no dormidos, porque los que duermen están, hermanos, desorientados totalmente, como hace el ladrón, ¿verdad? Dice él, ¿no? De modo que ese día no nos sorprenda como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás, sino que permanezcamos sobrios y despiertos. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos.
revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, ¿ah? Y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Esta es la armadura de la que habla Pablo también en otros momentos, ¿no? Esa armadura que nos debe de controlar a todos nosotros. Como hijos de la luz, Pablo le dice a los tesalonicenses y también a nosotros, hermanos y hermanas, ¿no? Como hijos de la luz, ese es nuestro propósito: iluminar, dispersar las tinieblas, dar luz que brille, hermanos y hermanas, no dejarnos apagar por la oscuridad o por las tinieblas, tomando participación en sus obras, ¿no? De una forma, hermanos y hermanas, o de otra, somos transparentes ante Dios. Y es bueno verlo en la luz. Somos transparentes ante Dios y tú y yo no podemos ocultarle nada a Dios. El no creyente duerme, hermanos y hermanas, y al dormir no pone el proyecto de estar vigilante, prevenido, ¿ah? No pone su plan de contingencia, por lo tanto cualquier cosa se lo lleva, hermanos y hermanas. El creyente está despierto en el mundo, dice Pablo, está vigilante. Y por la noche, en vez de estar en las cosas de las tinieblas, estar dormido o emborrachado, el creyente, el que es sal de la tierra y luz del mundo, en la noche ora. En la noche hace oraciones, no está perdido en las cosas del mundo, ¿no? Y así, más todavía, dice Pablo, que eso hay que hacerlo porque pasamos la prueba del día del Señor. O sea que Pablo está diciendo, como sal y luz del mundo, estamos haciendo lo propio para que cuando venga el Señor, hermanos y hermanas, estemos con Él. Y finalmente, hermanos y hermanas, Pedro también tiene bendición de enseñanza en la primera carta de Pedro, hermanos y hermanas, en el capítulo 2, versículos 12, 15 y 17. La exhortación de Pedro es que como sal de la tierra y luz del mundo, tú y yo llevemos una vida que sea ejemplar ante los ojos de Dios. Mira cómo dice, versículo 12, lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su visita. Versículo 15. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles, de los que ya no iluminan, de los insípidos. Versículo 16. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. O sea, no podemos caer en el libertinaje. Sean libres como servidores de Dios. Y dice el versículo 17, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten también al que gobierna. O sea, una responsabilidad, ya le hemos dicho aquí, tenemos responsabilidad no solamente cristiana, sino civil, ciudadana, ante las cosas de Dios. Todo eso envuelve el ser sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, Pedro, hermanos y hermanas, también nos ayuda a entender que hay que llevar una vida ejemplar. Pedro invita, hermanos y hermanas, a que seamos modelo como ciudadanos en ese texto, como trabajadores, hasta si lo sigues leyendo más profundamente, modelo como esposo y hasta como esposa. Si somos calumniados, dice él, es una razón más para demostrar lo hermoso que es la vida cristiana y que ellos están equivocados, los que están insípidos, los que han dejado de iluminar, hermanos y hermanas. Palabras que nos ayudan hoy, hermanos y hermanas, a ti, a mí, a estar y a poner las cosas en orden. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo, hermanos y hermanas. Una exhortación por parte de Jesucristo a que tú y yo, desde la vocación cristiana que hayamos elegido, aportemos al mundo lo que el mundo más necesita. Porque prácticamente eso es lo que hace la sal y la luz. O sea, solucionan el problema de lo que está soso y solucionan el problema de lo que está oscuro. Por lo tanto, nosotros somos personas que solucionamos los problemas de los demás. Ni nos volvemos parte del problema, ni hacemos más problemas. ¿Cómo podemos concluir hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas? Pues, hermanos y hermanas, nuestra misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. La sal da gusto
como condimento, eso tú y yo lo sabes, ¿no? La sal marca la diferencia, así como es también un preservativo. Y al ser un preservativo evita caer en la corruptibilidad, en la corrupción, en lo malo, en el pecado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la sal también cauteriza. Cuando hay heridas, es capaz de sanarlas. Muchos hermanos y hermanas han perdido el sentido verdadero de lo que es la vida en nuestra sociedad. Y muchos de los que han perdido el sentido verdadero en nuestra sociedad no son gente que están por allá. A veces el esposo es la esposa, a veces el padre es la madre, a veces el hijo, la hija, a veces el hermano, la hermana, o hasta miembros de la comunidad que por alguna razón de la vida, pues hermanos y hermanas se han vuelto insípidos, han dejado de brillar y han perdido el sentido de la vida. Tú y yo no perdemos el sentido de la vida y eso lo tenemos que tener en mente. El insípido, el que ha dejado de brillar, hermanos y hermanas, dice que no vale la pena vivir en este mundo, que el mundo está lleno de disgustos, de dificultades, de sufrimientos y que sobre todo la vida pasa demasiado deprisa y que al fin y al cabo la vida lo que lleva es a una cosa muy triste, a morir. Esos son los insípidos. Tú jamás piensas así. Esos son los que han dejado de brillar. Tú jamás pienses así. Ese es nuestro proyecto. Esos son los que nosotros tenemos que ayudar. Como luz, hermanos y hermanas, somos tú y yo antorcha. Míralo así. Una antorcha como cristianos. Antorcha cristiana. Mírate así en la misión que Cristo nos pone. Mostramos el camino, hermanos y hermanas, a todo el mundo. Mostramos el camino que conduce hacia lo que es verdadero, al sentido auténtico de lo que es la vida. Llevamos claridad. Tú y yo tenemos que llevar claridad. Llevamos certeza a los demás. Llevamos seguridad a los demás, hermanos y hermanas. Y eso tú y yo lo tenemos que ver desde una perspectiva auténtica, hermanos y hermanas. O sea, nuestro propósito no se pierde en este mundo porque hemos caído también como víctimas de aquellos que han dejado de hacer lo que tienen que hacer y han dejado de cumplir con el propósito que tienen que hacer, hermanos y hermanas. Hay algo aquí que con eso quiero terminar en la conclusión, hermanos y hermanas, como sal y como luz, hermanos y hermanas del mundo. No te olvides de este último versículo, muy importante, el 16 de hoy. Y hagamos la oración. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Que así sea siempre. Pues hermanos y hermanas, nos movemos hoy en oración. Oremos. Amén y amén. A nuestro Señor del cielo, hermanos y hermanas, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lo dejamos ahí, hermanos y hermanas, y mañana estaremos de nuevo con un nuevo mensaje del Evangelio, con una nueva reflexión de la palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que te vaya bonito en todo cuanto estés haciendo en el día de hoy. Nos vemos mañana, por favor de Dios.